Y a continuación vamos a dar paso a la primera conferencia de la tarde y vamos a proceder a presentar al primer ponente, el eminentísimo y reverendísimo cardenal Aquilino Bocos, que pronunciará su conferencia sobre la reforma teresiana y nuestra reforma, la inolvidable elección de la primera doctora de la Iglesia. El cardenal Bocos, nacido en Valladolid, cursó sus estudios en los seminarios de la Congregación Claretiana. Fue ordenado sacerdote en 1963. El 20 de mayo de 2018, el Papa Francisco anuncia que en el próximo consistorio sería nombrado cardenal de la Santa Iglesia. Y así, el 16 de junio, recibió la ordenación episcopal como arzobispo titular de Urusi, Túnez. El 29 de junio fue creado cardenal de Santa Lucía del Gonfalone en Roma. Estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca y se diplomó en Psicología Clínica. Fue director espiritual del Colegio Mayor Maronita en Salamanca, director espiritual del Teologado Claretiano en Salamanca, director espiritual del Teologado Claretiano de Madrid, director de la revista Vida Religiosa, cofundador del Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid y director de la Escuela Regina Apostolorum. Fue también superior provincial de los Claretianos de Castilla, presidente de la Confederación de Provinciales de Iberia, presidente de la FERE, consejero general de los Claretianos y superior general de los misioneros claretianos, reelegido un mandato más hasta 2003. Ha participado en 7 capítulos generales de su congregación. Destaca por su docencia en centros superiores de la congregación, cursos de renovación en diversos países, participación en congresos de vida sacerdotal y religiosa, miembro del Consejo General de Educación Católica en España. Ha participado en el Sínodo sobre la vida consagrada, en la Segunda Asamblea Especial de Obispos para Europa y en la 11ª Asamblea del Sínodo de los Obispos en 2002. En 1994 fue nombrado por el Santo Padre miembro de la Congregación de Religiosos y fue confirmado por otros 5 años en 1999. Actualmente es miembro del Consejo de Dirección de la revista Vida Religiosa, profesor invitado en el Instituto de Vida Religiosa de Madrid, donde imparte conferencias, asesora en capítulos generales y gobiernos generales y provinciales y escribe también para varias revistas. Destacan varios artículos publicados en revistas varias y algunas monografías. Pues bien, durante esta presentación, que es reflejo de toda una vida al servicio de la Iglesia, Eminencia tiene la palabra. Muchas gracias y saludo cordialmente en primer lugar a don José María Gil Tamayo, que tan amablemente tuvo la delicadeza de llamarme para prestar este servicio, que lo hago con gusto, desde luego. Saludo, si está presente, que no sé si está don Jesús García Burillo, al padre Ángel Sánchez, al padre David Jiménez, a doña Lidia Jiménez y a doña María Rosario Sáez como rectora de la universidad. También quería saludar a la Universidad Católica de Ingolstadt, que colabora con la organización, y saludo a todos cuantos están unidos con nosotros a través de los medios de comunicación. La conferencia, como está anunciada, es la reforma teresiana y nuestra reforma, la inolvidable lección de la primera doctora de la Iglesia. Y voy a desarrollar justamente estos temas, pero antes de empezar la conferencia quiero decirles que esta mañana, al celebrar la Eucaristía, antes de que empezara el Congreso, yo ya estuve unidos a ustedes y a todos los que nos escuchan, porque entiendo que este Congreso es algo más que un momento de conocimiento o de expresión de adhesiones a lo que fue el doctorado en su tiempo, sino que es ante todo y sobre todo un encuentro con la Santa, que en el fondo es ponernos en contacto con Jesús. Voy a seguir lo que he escrito como resumen, porque el texto, que es bastante amplio, lo tendrán en la publicación,
pero espero que con lo que diga en estos momentos será suficiente para hacerse idea de por qué es inolvidable la lección de la primera doctora de la Iglesia en el tema de la Reforma. Cuando uno se asoma a los escritos y a las fundaciones de Santa Teresa y a tantas y prestigiosas obras, estudios y comentarios sobre ella, experimenta uno ciertamente la admiración, el estupor y el sobrecogimiento. Fascina su figura por haber sido agraciada, por haberse dejado seducir por el Espíritu. Fascina su estilo de vida y la sublime y siempre nueva doctrina que nos dejó en sus escritos, llenos de imágenes y ricos en evocaciones. Fascina por igual su obra, la reforma de la vida carmelitana. No sin razón afirmó Thomas Merton que no hay miembro de la Iglesia que no deba algo a la Orden del Carmen. Manifiesto mi satisfacción por la celebración del Congreso y me congratulo con quienes lo habéis organizado y con cuantos participáis en él. Todos nos sentimos beneficiados al volver una vez más los ojos y el corazón hacia la Santa. Cualquier motivo es bueno para hacer memoria de Teresa de Ávila y dejarnos sorprender por su aguda mirada, su incisiva palabra o su estimulante ejemplo en el amor a la humanidad de Cristo y a su Iglesia. Por eso, este congreso no solo es necesaria conmemoración del doctorado de la Santa, sino una magnífica oportunidad para dejarnos contagiar de su espíritu y de sus enseñanzas. Ante Teresa de Jesús siempre hay motivos de sorpresa, de conmoción y de elevación. Mujer de la encrucijada, ante el mundo nuevo y la Iglesia que se desgarra. Ensambla contrastes, humana divina, una dama y una mujer del pueblo, contemplativa y andariega, llena de achaques y metida en 1000 negocios. Atrevida y sumisa, reflexiva y extrovertida en las relaciones, suave en la conversación y de palabras arcanas, apegada a la tradición y con alto vuelo de futuro, mística y con los pies en la tierra. Se mueve con naturalidad en lo cotidiano, es portadora de la sorpresa del Espíritu en ella y a través de ella en la Iglesia y en la sociedad de la que no es ajena. Supo unir contemplación y apostolado. Esta es la gran mujer. Santa Teresa es fundadora y reformadora. En su vida, escritos y fundaciones nos ofrece una magnífica lección que ilumina, motiva e impulsa la reforma en la que se halla comprometida actualmente la Iglesia. De ahí la vigencia actual de su doctorado. En esta mujer, a la que el Espíritu de Dios dilató el corazón y la mirada, se labró un referente para comprobar que todo depende del infinito amor con que Dios la rodeó y de que lo importante es dejarle trabajar a Él en nosotros y hasta el final. Lo que Teresa de Ávila fue mientras vivía, lo dejó en sus escritos como testamento, como voluntad, como alianza con la familia carismática y con la Iglesia. Es una gran discípula, muy aplicada y aventajada. Tuvo una admirable apertura de mente y de corazón, y su gusto por los libros fue algo más que mera afición. Era amiga de letras. Con razón es considerada lectora empedernida. Se conoce la lista de libros que influyeron en ella. Y si no tenía libros, dice ella, si no tenía un libro nuevo, no me parece tenía contento.
encuentra muchos y buenos maestros con los que mantiene largos coloquios y a los que se siente hacia una sana envidia porque dice que tienen un no sé qué y se hace así una aventajada discípula. Entre esos grandes maestros figuran hermanos del Carmelo, franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos y sacerdotes seculares, entre los que se destaca San Juan de Ávila. A raíz de la intervención de la Inquisición, tiene una experiencia que relata y que ya conocéis. Leo sus palabras. Cuando se quitaron muchos libros de romance que no se leyesen, yo sentí mucho porque a algunos me daba recreación releerlos y yo no podía ya por dejarlos en latín. Me dijo entonces el Señor, no tengas pena, que yo te daré libro vivo. Y efectivamente fue enseñada por Jesús, quien la hizo su discípula. En otra ocasión dirá, muchas cosas de las que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que me las decía mi Maestro Celestial. Y hablemos del itinerario espiritual teresiano, que con sus pasos y etapas bien precisas está sobradamente estudiado. Y es admirable su equilibrio y armonía interior. Se halla siempre en búsqueda y conjuga la pregunta y la respuesta. Parece estar siempre caminando, pero es celosa de su reposo. Se siente pecadora y disfruta de paz en las manos misericordiosas del Padre. Guarda silencio y su corazón exulta de gozo, alabando y bendiciendo. Ante las contradicciones discierne con sabiduría y determina con seriedad, siempre pendiente de la causa de Cristo y de su Iglesia. Misionera desde su clausura, ora y sirve, sufre y ama. Y ahí que de discípula se hace maestra y madre. Apasionada por la lectura, se convirtió en una aficionada y clásica escritora. Recreó el lenguaje desde una singular y sublime experiencia mística. Intenta vincular letras, cultura y amor de Dios. De discípula pasa a ser maestra incluso de los grandes letrados y doctores que la trataron, por un lado, o que se confesaban con ella, o ella se confesaba con los confesores, perdón, a los que influyó muchísimo. Merced a ellos fue reconocida la segunda reedición del Libro de la Vida. Como por experiencia había visto la necesidad de cultivar las letras, aunque no fuera a la universidad ella, inculca a sus hermanas la lectura de libros buenos y cuida que los confesores, además de inteligencia y virtud, sean hombres de letras. Su afición por los libros le lleva a difundirlos, sobre todo si ayudan a la oración. Santa Teresa escribe por mandato, es verdad, pero también por exigencia interna. Cuando escribe, no produce libros, genera vida. Y lo repito, cuando escribe no produce libros, sino que genera vida. A partir de la revelación del libro vivo, que es Cristo, comienza a convertirse en maestra y madre, de tal suerte que con sus escritos no es una simple pedagoga, sino una genuina mistagoga, en tanto que iniciadora de la vivencia del misterio de salvación. A este servicio lo llama ella engolosinar a las almas en un bien más alto. Es como un ejercicio de sintonizar y de disfrutar en común el don divino que encierra su experiencia mística. Ella habla desde un interior laboriosamente cultivado por las lecturas y la experiencia de la vida y desde el misterio
que le habita por dentro y que describe como luz, manantial, brasero, sello, rayo. Este paso de maestra a madre es otro gran don del espíritu. Es el don de la fecundidad. Hay dos textos, uno de Santa Teresa y otro de San Juan de la Cruz, que revelan la conciencia de generatividad que tienen respecto a la nueva orden. Dice la santa: oigo algunas veces de los principios de las órdenes decir que, como eran los cimientos, hacía el Señor mayores mercedes a aquellos santos nuestros pasados. Y es así, mas siempre había de mirar que son cimiento de lo que están por venir. Y en parecidos términos, San Juan de la Cruz, en la llama de amor viva, en el capítulo 2, el número 12, tiene palabras muy semejantes. Este texto para mí es muy clave para la Reforma y para todo lo que significa, lo que crea sentido de pertenencia y diría de disponibilidad. La presencia de los fundadores no es una arqueología. La presencia de los fundadores es viva, es el sentido de paternidad o de maternidad que ejercen sobre la comunidad. Hay un texto muy bonito, tuve la suerte de conocer personalmente y de tratarle muchas veces al padre Boillon, el fundador de los Hermanitos de Foucault. Y en una conversación me abrió los ojos a este respeto y comento el tema porque él llegó a decir en una meditación a los hermanitos: sin el padre Foucault no seríamos nada, no estaríamos aquí reunidos. Todo lo que anima y da razón de ser a nuestra vida la tenemos en su vida, en su oración, en su sacrificio. Quiere decir que a Santa Teresa lo de menos probablemente sea que tenga el libro de la vida, de las moradas, de las fundaciones, de las cartas. Como no vayamos a la persona que ha sido trabajada por el Espíritu, no entenderemos nada de lo que hay ni en el libro de la vida, ni en el camino, ni en las moradas, ni en las fundaciones. ¿Cuál es la lección de Santa Teresa? Es una lección de coherencia. La lección inolvidable de la Iglesia que la Iglesia guarda de esta primera doctora es una lección de experiencia de vida plena y colmada, lograda por tanto trato con Dios. Santa Teresa ilumina desde la luz con la que el Espíritu la inspira y mueve, y desde su inquebrantable fidelidad a su amado Jesucristo, cuyo cuerpo es la Iglesia. Hay que leer despacio la vida, el camino, las moradas, las fundaciones y las cartas para descubrir cuánta es la audacia y osadía de la santa y su gran capacidad para armonizar carisma y obediencia a la Iglesia. Todo su ser y quehacer como reformadora fundadora están impregnados de continua vida de oración contemplativa, inspirada y apoyada en un intenso y sin fisuras amor de Dios y al prójimo, y en la petición del Padre nuestro: venga a nosotros tu reino, de tanta y alargada resonancia profética. Nuestra santa es experta y consumada en establecer diálogo con otros, también con otros puntos de vista y razonamientos teológicos. Su trato está rodeado de llaneza y elegancia, también de sagacidad y sutileza. Su mensaje es perenne, es actual por su coherencia, que le hace trascender tiempos y lugares y culturas. Su fuerza iluminativa y generativa brota desde el fondo de sí misma, esto es, desde la personalidad forjada bajo la experiencia del Espíritu, como hemos venido diciendo.
Dentro de esta lección de coherencia es obligado subrayar el carácter procesual que atraviesa su vida, su caminar, su vivencia de la fe en la Iglesia, su encuentro con Jesús desde su encarnación, vida pública, pasión y resurrección, su magisterio y su implantación de la Reforma, fundando 17 conventos. Santa Teresa es un ejemplo vivo de quien sabe dar el paso del deseo de Dios a la vida teologal. Sus sucesivas conversaciones son otras tantas opciones frente a los desafíos del amor y el secreto de la superación de obstáculos, porque sabe que Dios lleva la iniciativa. Teresa busca a Jesús y Jesús la busca a ella. Y entre el primer encuentro y la transverberación hay todo un proceso de vencimiento de miedos, oscuridades y desiertos. En el entretanto hay mucha amistad divina y cultivada por la caridad, el desasimiento y la humildad. El proceso concluye con el desposorio espiritual, por esa herida de amor que deja el alma flechada hacia el Señor. Con razón puede cantar, ya toda me entregué y di. La gran lección de Teresa es, pues, un relato existencial de fidelidad al amor de Dios que se convierte en signo, luz, ejemplo para cuantos quieran seguir a Jesucristo en todos los tiempos. ¿Qué hablamos de la Reforma teresiana? Primero el ambiente. Al final del siglo XIV, al final del siglo XIV, en el interior de la vida monástica y conventual, un siglo antes que ella, ¿no?, hubo muchos intentos de reforma entre los benedictinos, franciscanos, cistercienses, agustinos, carmelitas. Con la vuelta a los orígenes se pretendía evitar excesos de mundanidad e implantar nuevos estilos de vida exigentes, a veces rigoristas en estructuras y en la misma ascesis personal y comunitaria, así como también en el modo de vestir y de comer. Pensemos en la descaldez, los ayunos, las abstinencias, los cilicios y las disciplinas. Los intentos reformistas no se vieron libres tampoco en este tiempo de injerencias políticas y eclesiásticas. Pero bueno, es otro tema. Los puntos claves de la Reforma teresiana. A la hora de encajar el proceso de reforma que inicia nuestra santa, hay que tener en cuenta su contexto cultural, social y eclesial. Está la Reforma protestante y está el Concilio de Trento, pero Teresa de Jesús es una mujer nacida para trascender. La Reforma de Santa Teresa son palabras del padre Salvador Ros, que me dio en un texto no publicado. Dice él: la Reforma de Santa Teresa nació del caudal de su experiencia mística y de una exquisita sensibilidad ante el momento eclesial que le tocó vivir. De esa conexión con la realidad en la que estaba plenamente inmersa son testimonio excepcional sus cartas. A partir de esto digo que los puntos centrales de la Reforma están, en primer lugar, la experiencia vocacional. Teresa se sintió llamada a abrazar la vida religiosa y en ella a centrarse en el seguimiento de Jesús. Experimenta la asistencia del Espíritu Santo, quien la convierte, y la presencia de Nuestra Señora del Carmen, Madre de la Orden, y de San José, maestro de oración, ejemplo de fidelidad, gran curador y solícito procurador de las cosas materiales. En lo sucesivo, irán creciendo los deseos de mayor perfección, cuya puerta y camino es la oración, que le lleva a crear un estilo nuevo de vida con otras personas que sienten lo mismo que ella, dando así origen a una nueva forma de vida religiosa. Es el consejo, la casa de San José. En segundo lugar, la vuelta a los orígenes.
La opción por el seguimiento va unido al deseo por revivir los orígenes del Carmelo. No es una cuestión meramente formal disciplinar, sino un renacer del carisma carmelitano que comporta escucha de la palabra de Dios, contemplación, asiduidad en la oración, soledad y quietud, vaciamiento total, pobreza rigurosa y vida comunitaria alegre y sin diferencias. En tercer lugar, la nueva propuesta de vida comunitaria. Esta vuelta a los orígenes tiene brotes de novedad, sobre todo en la vida comunitaria, ya nos lo han anunciado antes, y esta novedad está en el número de monjas, más reducido, el estilo de vida fraterno, sencillo, alegre, la clausura, el trabajo manual, la buena formación de las monjas. Pero quiero acentuar otro punto, que es la fidelidad creativa en la verdad, la libertad y el amor al servicio de la Iglesia. La verdad, la libertad y el amor son los elementos que crean y mantienen la atmósfera en la que se mueven los santos, sobre todo los fundadores y fundadoras. Y si lo referimos a Santa Teresa, cada una de las tres palabras adquieren en ella muchos quilates. Andar en verdad, libres nos quiere Dios, todas han de amar. Estas tres expresiones tienen una referencia a la persona de Jesús. Son el triple apoyo de un proceso de reforma que puso al servicio de la Iglesia. La división de la Iglesia y el nuevo mundo sin evangelizar son dos preocupaciones que la hacen sufrir y le afectan profundamente en su vivencia espiritual. Funda conventos y pone todos los recursos a su alcance para servir a la Iglesia. Por eso promueve otros servicios apostólicos a través de los carmelitas descalzos, como confesar, predicar, misionar y enseñar en las universidades. Vivir para servir, que dice ella. Y el acento en el discernimiento, la osadía y la determinación. Teresa de Jesús estuvo habitada por luces y sombras, noches, contrariedades, sospechas, tristezas, alegrías y silencios. De manera especial a la hora de reconocer los dones que recibe su alma contemplativa y a la hora de secundar el proyecto de reforma que lleva en su configuración con Cristo. Pero ella busca persistentemente la verdad y se confía al Espíritu para que le descubra lo que es voluntad divina. No apela a teorías o elucubraciones, sino a la realidad vivida y experimentada. Se muestra decidida para abrir nuevas alternativas en la vida espiritual y en la vida religiosa. Andaban los tiempos recios y entonces necesita el discernimiento. La sociedad y la Iglesia de entonces, a pesar de ver un mundo nuevo y de una confianza en el Concilio de Trento, se hallaban minadas por la inseguridad. No todo el clero ni todos los letrados estaban a la altura de los nuevos aires del Espíritu. Y aventuras entonces las justas, si no, ahí estaba la Inquisición. Pero ella, mujer y mística, aunque no era fácil en aquellos tiempos reconocer la dignidad y valía de la mujer, ni en la Iglesia ni en la sociedad, mantiene en su vida una gran libertad y audacia para acoger y defender su sublime experiencia religiosa y narrarla con sinceridad y llaneza, sin dejar de ejercer con clarividencia y honestidad el discernimiento. De hecho, todo camino humano, espiritual, místico y funcional está acompañado por un cuidado discernimiento. Discierne incluso su propia misión en la Iglesia. Este ejercicio es una luz que se abre en el camino del seguimiento de Jesús. Opera en ella desasimiento y liberación interior de todo protagonismo. Son exquisitos sus análisis de los estados de ánimo en las distintas fases o etapas de la vida espiritual, con sus peculiares impresiones, sentimientos, deseos y contrastes.
discierne los signos para ver si las hablas son de Dios o no, y saber si a quién tiene que atenerse o determinarse. Discierne sobre los consejos que le dan y sobre las personas a las que debe mostrar consideración. En toda ocasión, incluso a cuando se refiere a las nuevas fundaciones o al cambio sobre si han de ser con renta o sin ella, revela humildad, quiere andar en verdad. Osadía, firmeza, atrevimiento, valentía, arrojo, intrepidez, determinación en Santa Teresa tienen un mismo sustrato de confianza. Sabe que Dios la ama y que es siempre fiel. Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme en qué me detengo o vos en qué os detenéis. Por eso pude decir a sus hermanas: no os espantéis, hijas, de las muchas cosas que es menester mirar para comenzar este viaje divino, que es el camino real para el cielo. Importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, al agua de la vida. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegar allá, siquiera se muera en el camino o tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Aunque se hunda el mundo, aunque pase esto, solo quien posee esta firmeza llena de audacia y determinación es capaz de llevar adelante su mistagógico magisterio sobre la oración y afrontar la reforma, que van unidos. Hablemos entonces ahora de la incidencia de la reforma teresiana en la reforma actual de la Iglesia. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha estado escuchando persistentemente la llamada a la renovación, que para algunos teólogos ha sido equivalente a la reforma. De hecho, lo dijo el Concilio en la Unitatis Reintegratio. Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. También los nuestros son tiempos recios. El Papa Francisco viene hablando de la necesidad de afrontar los desafíos que experimenta la Iglesia como sujeto evangelizador en un mundo convulsionado por las crisis antropológica, ética, económica, política y cultural. Y ahora, por la pandemia. Podemos darnos cuenta de ello releyendo la Lumen Fidei, el Evangelium Gaudium, Laudato Si, el Amoris Laetitia, el Gaudete te Sultate, Fratelli Tutti, Soñemos Juntos, este libro que acaba de publicar y que es una expresión de su magisterio. Él siempre busca el reino de Dios y que crezca en un mundo nuevo. Quiere que el poder de Dios entre en la historia para hacer de los hombres un único cuerpo. No faltan quienes se sienten desalentados en su misión evangelizadora y, sin embargo, Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con una constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado por el mundo actual. Él decía en el número 11 del Evangelio Gaudium. Y más, persiste en la reforma. Desde el momento de asumir el servicio a la Iglesia, se pronunció a favor de la reforma. En la primera homilía de su pontificado comentó estas tres palabras: caminar, edificar, confesar. Son verbos que apuntan a la reforma. Caminar en la presencia del Señor, edificar la Iglesia con piedras vivas del Espíritu,
confesar a Jesucristo por quien no confiesa a Jesucristo, confiesa la mundanidad. Al inicio de su pontificado le preguntaron al Papa que si quería reformar la Iglesia y él dijo que no. Dice, lo que yo quiero es poner a Cristo en el centro de la Iglesia. Una vez que esté puesto en el centro de la Iglesia, él verá cómo hace la reforma. El Evangelii Gaudium añadió, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que a la autopreservación. Indico a continuación cuáles son los apoyos que tiene el Papa, los enumero nada más. En primer lugar, la vocación como interpelación constante. He señalado en Santa Teresa la vocación. Miren que hay un paralelo. La vocación como interpelación constante tiene muy presente que es un pecador al que el Señor ha mirado. Su vocación es el quicio en su vida, el arraigo inconmovible en su misión apostólica, la motivación para la disponibilidad y a la vez el horizonte de universalidad. En segundo lugar, tiene una visión dinámica de la realidad y comprensión de la persona como sujeto relacional y con dignidad trascendente, y de ahí que dé tanta importancia a los procesos. En tercer lugar, la alegría como don y como misión. Es vital hoy que la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos con alegría en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras y sin miedo. Cuarto, la misericordia a la que considera la viga maestra que sostiene la Iglesia. Ya desde el primer momento declaró la misericordia como tema de su pontificado. Quinto, la pastoral de conversión, la salida de sí y habitar las periferias. La reforma está propuesta a partir de la Iglesia en salida misionera que camina, atraviesa fronteras y habita las periferias existenciales y la pobreza. Sexto, armonía de las diferencias. El Espíritu crea la diversidad y la unidad. De esta manera crea un pueblo nuevo, variado y unido. Séptimo, la sinodalidad. El camino de sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Y a estos 7 puntos habría que añadir al menos las siguientes actitudes básicas en su reforma: el despojo, el desasimiento, la libertad interior y la disponibilidad. Jesús, a quien ha puesto en el centro de la reforma, nos enseñó la humildad, la pobreza, la proximidad, la itinerancia y el encuentro. También el discernimiento como modo de proceder. El discernimiento pide sabiduría para interpretar los signos de los tiempos y de los lugares y ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. El discernimiento nos hace elegantes, nos ayuda a elegir con agradecimiento, sencillez y responsabilidad, que en esto consiste la elegancia. Entonces, ¿cómo Santa Teresa ilumina, motiva e impulsa la reforma de la Iglesia hoy? Releyendo lo dicho en la primera parte y confrontándolo con la propuesta del Papa Francisco, se constatan algunas convergencias. Antes de indicarlas, observemos que la reforma de la Iglesia depende en gran parte de la reforma de sus miembros. Todos, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Las personas reformadas acaban con las estructuras que entorpecen el dinamismo evangelizador de la Iglesia. Estando el mundo como está, no es tiempo de tratar con Dios cosas de poca importancia, que diría Santa Teresa. La experiencia de la Santa demuestra que el cambio es posible. Estaba convencida de que la reforma se hallaba en la mano poderosa de Dios. Ejerce una función profética singular. No hace previsiones de futuro, pero prepara el futuro desde la experiencia de Dios en su vida y proponiendo a los demás el camino a seguir.
Dicho de otra manera, nos muestra sus raíces vocacionales y nos invita a vivir desde ellas, desde el amor primero. Nos narra sus pasos en el camino y nos muestra el don de la unión y de la transformación recibidas. En ese camino hay percances de todo tipo, frialdades, dificultades, riesgos, caídas, negligencias, pero hay también luz, verdad, libertad y amor. Entre el cuidado de las raíces, las atenciones en el caminar y los más encendidos deseos de plenitud, hay procesos de conversión y de oración, de purificación, de vida teologal, de fraternidad y de amistad. En el caminar hay avisos frecuentes de no olvidar de dónde se viene y valorar lo que se nos está ofreciendo. Y lo hace con un patente realismo, con sensatez y sabiduría y con un ajustado tono crítico para los ansiosos, los poderosos y los ambiciosos. Solo Dios basta. Antes de señalar las convergencias entre la reformadora del Carmelo y del Papa Francisco, quiero recordar el mensaje del Papa al obispo de Ávila el 15 de octubre del 2014. Es un discurso bellísimo. En él se preguntaba, ¿por qué caminos quiere llevarnos el Señor tras las huellas y de la mano de Santa Teresa? Y comentaba estos 4. El camino de la alegría, de la oración, de la fraternidad y del propio tiempo. Es un mensaje, como digo, muy bello y a la vez recoge algunos rasgos que le caracterizan al mismo Papa. Basta con leer las biografías más célebres, más importantes del Papa, o también ese libro de la, ¿cómo se llama? De la encíclica de los gestos. Los dos, Santa Teresa y el Papa, los dos parten subrayando la importancia de la experiencia vocacional. Buscan el rostro de Dios, escuchan su palabra y confiesan con firmeza la primacía de Dios en Cristo, centro de la vida personal y de la Iglesia. Entienden la oración como encuentro de amistad con Dios que nos ama, para orar. Porque no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho, dice Santa Teresa. Fomentan la interioridad frente a la dispersión y la desgregación y aspiran a la plenitud. Cultivan procesos de crecimiento personal y de transformación estructural e impulsan el desasimiento y la disponibilidad para cumplir la voluntad de Dios que hace nuevas todas las cosas. No teorizan ni el uno ni el otro, ni ella ni él. Viven en contacto con la realidad social y eclesial, aman la verdad, defienden la libertad y promueven la justicia. Practican la coherencia, promueven un estilo de vida evangélico, cercano, fraterno, humilde, pobre y lleno de caridad apostólica. Sirven con alegría. Santa Teresa dice, andar alegres sirviendo. Sienten pasión por anunciar el Evangelio, sus horizontes son siempre universales y afrontan los acontecimientos adversos con determinación. Desde distintas perspectivas promueven una iglesia en camino, en salida, samaritana, que opta por los pobres y excluidos. Basta con recordar la entrevista que tuvo la Madre Teresa con el Padre Alonso después de que vino de América y le dicen qué está pasando en América con los indios. Y también lo que le están diciendo de lo que está sucediendo en las guerras de religión en Europa. Ella tiene una visión más amplia cuando ora. Los dos prefieren a los testigos y a los artífices de la comunión. La Iglesia dispone de moradas para todos los hijos del Padre. Defienden y promueven la dignidad e igualdad de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. Y los dos viven bajo el amparo de Santa María y de San José. Llegado a este punto, tal vez sea oportuno preguntarse, ¿qué buscamos en la reforma de la Iglesia? ¿Qué pretendemos y cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo nos vamos a implicar en ellas? Porque la Iglesia solo mejora,
cuando encuentra personas o encuentra dentro de la misma iglesia personas coherentes como Santa Teresa. Concluyo. Cuando Santa Teresa fundó la Casa de San José, y esta es una premisa clave, cuando Santa Teresa fundó la Casa de San José, llevaba consigo la experiencia de la visión de Cristo sufriente resucitado. Esta visión le acompañó toda la vida. La Reforma está iluminada y guiada por la resurrección de Jesús. Así es como nuestra santa se nos convierte en icono de nuestra reforma eclesial, y más si cabe en este tiempo recio de pandemia. Cristo glorificado, mostrando sus llagas, sale al paso de nuestra fragilidad e incertidumbre. Nos quiere testigos de la alegría y artífices de un mundo nuevo según las bienaventuranzas. Una invitación final de la santa. Ahora, cuando termina el libro de las fundaciones, va al final casi, dice, ahora comenzamos y procuran ir comenzando siempre de bien el mejor. Y cuando se va a morir, llega a decir, ya es tiempo de caminar. Toda la vida de Santa Teresa es profecía en acción. Ella, su vida fue poderosa en palabras y obras, en obras y palabras, que edifica la comunidad humana. De ahí que clame con tanta insistencia, venga a nosotros tu reino. Inspirados en la liturgia, nos unimos a la Iglesia que da gracias al Señor porque manifiesta su gloria en la asamblea de los santos y al coronar su mérito corona su propia obra. Damos gracias porque mediante el testimonio admirable de la vida de Santa Teresa, fecunda sin cesar a la Iglesia con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de su amor. Ella nos estimula con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayuda con su intercesión. Así sea. Por esta brillante ponencia que ha sido transmitida con ese tono tan entrañable, tan profundo, por presentarnos también la figura de la santa como maestra, como madre, y esperemos también que esta inolvidable lección suya la tengamos pronto recogida en las actas del Congreso para poderla leer de nuevo más detenidamente. Muchas gracias de nuevo. Solamente les pido perdón. Seguiré unido con ustedes, pero no puedo quedarme. Lo siento. Y soy el primero que digo en sentirlo, pero lo expreso porque la comunión no faltará en estos días. Muchas gracias a ustedes.